Bienvenidas a Radicalmente Libres, el podcast de Margui, un espacio para las voces que resisten y que no se rinden nunca. Este es nuestro episodio número 10. Lo hemos celebrado además con una invitada muy especial, cuya historia y compromiso nos inspiran profundamente a todo el equipo de Margui, y ella es Laura Sánchez Maroto Capilla. Igual no suena su nombre, pero ella es superviviente y activista, una mujer que ha decidido alzar la voz, abrir caminos de justicia y de reparación para todas, y a la que además tuvimos el privilegio de conocer tanto Amelia como yo en el noveno congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se celebró en los días 7 y 8 de noviembre de 2024, el año pasado, en Madrid, en el antiguo Palacio de Sesiones del Senado. Este noveno encuentro pues abordó temas tan importantes como el 20 aniversario de la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género. También se hablaron de retos a futuro, de la utilización de nuevas herramientas tecnológicas, el tratamiento de los agresores o el impacto que esta violencia tiene tanto en la niñez, la adolescencia y la adultez, ¿no? Pero quizás uno de los momentos más significativos para nosotras, y en el que además participó nuestra directora Amelia y la que es ahora nuestra entrevistada Laura, fue esa mesa de testimonios de supervivientes en la que participaron 4 mujeres con testimonios súper valientes, como el de Laura y el de Amelia. Decíamos que han vivido en carne propia violencias tan brutales como pues eso, la mutilación genital femenina, la violencia sexual, la prostitución. Hoy la tenemos con nosotras para dar un poco más de luz a este camino, aportar su granito de arena, y para nosotras es un placer de verdad compartir espacio con Laura, así que vamos a escuchar todo lo que nos tiene que decir. Adelante. Bueno, pues antes que nada, Laura, un placer tenerte en nuestro podcast Radicalmente Libres para compartir con nosotras tu historia, porque bueno, igual muchas de nuestras seguidoras no te conocen, pero estamos convencidas de que les va a encantar escucharte, como hicimos nosotras en el observatorio, de hecho. Y bueno, para quien no te conozca, eres graduada en biología por la Universidad Complutense, y tu vida profesional, digamos que tampoco es que esté muy vinculada a la prevención de la violencia sexual en concreto, ¿no? De hecho, si buscan tu nombre en Google, pues les saldrán pocos resultados relativos a esto, ¿no? Pero hace poco que estás participando en foros, en mesas de discusión y digamos, espacios de denuncia de la violencia sexual. Quería que nos contaras un poco eh, cuál es tu perspectiva, cómo tomaste esta decisión. Creo que la pandemia tuvo mucho que ver ahí. ¿Cómo ha sido tu proceso de empezar a dar tu testimonio? Pues sí, bueno, muchas gracias. Em, Nada, yo encantada de estar aquí, la verdad. Os doy las gracias por tener un espacio así. Y bueno, pues pensando un poco en la pregunta que me hace, sí que es verdad que la pandemia para mí fue muy importante porque, como bien has dicho, pues yo soy bióloga, no me dedico a nada de esto de manera al menos a tiempo completo. Y bueno, pues justamente de esta pregunta me viene un, bueno, un fragmento de un libro que yo, la verdad que leo un montón de libros que han sido los que me han hecho sentirme acompañada. Entonces, bueno, en la pandemia justamente sentí una cosa que luego leí en un libro, que la verdad que me ayudó bastante, ¿no? Y es un poco como que llegó un día de mi vida en el que no podía seguir construyendo mi vida sin de verdad mirar hacia el pasado y enfrentarme a todo aquello que había pasado y sobre todo a mi propia credibilidad, a creerme a mí misma y bueno, a pedir un poco esa voz, ¿no? Que he sentido que no he podido tener, sobre todo darle validez a todos los sentimientos que he tenido. Entonces, justamente en la pandemia, pues fue un momento bastante duro para mucha gente, ¿no? Pero sobre todo lo que fue, siempre lo cuento, fue un momento muy personal de cada uno, de tener que pasarnos mucho tiempo con nuestros pensamientos. Entonces, yo creo que todos los sentimientos que yo tenía empezaron a salir y empecé a tener ataques de ansiedad
Y llegó un momento en el que, intentando identificar de dónde venía todo, bueno, pues toda esta tensión y todo este dolor, me atreví a pedir ayuda psicológica. Y cuando pedí ayuda psicológica me di cuenta de que no podía enfrentarme a mi historia si no la conocía. Entonces ahí fue donde empecé a moverme entre, bueno, entre oficinas de víctimas, entre juzgados, para intentar conseguir mi expediente y reconstruir toda mi historia. Todo esto evidentemente surge de una vivencia personal que para nosotras no nos gusta decirlo tu historia, pero porque estamos seguras que tu historia es mucho más colorida que todo ese episodio concreto, ¿no? Pero ¿cómo explicarías tú, para quien no te conoce brevemente, lo que tú viviste y el efecto que tuvo eso para ti como niña primero, como adolescente después y ahora como mujer adulta? Bueno, pues quizá eso es. Mi historia, como tú bien has dicho, pues es mucho más de lo que me pasó en ese momento, pero también es cierto que hay que remontarse quizás a hace 21 años, cuando una niña de 10 años, que era yo, que salía del cole, pues em, le siguió un señor que, bueno, que era un repartidor que estaba pendiente de qué niños se iban solos a su casa y estaba en la puerta del colegio. Yo era una de las niñas que se iba sola a casa y, y él me siguió. Entonces, bueno, pues él se metió en mi portal y con una excusa consiguió entrar en mi casa. Entonces, ese fue el día en el que yo sufrí una violación y bueno, pues un poco yo creo, desde luego, todo lo que ha marcado, y aún así no, el futuro no solamente fue toda esa historia, ¿no? Sino cómo se ha hablado de la violencia sexual, sobre todo en la infancia, pero bueno, también en la adultez, de cara a las víctimas, todo ese tabú y ese silencio alrededor y esa necesidad de tapar todo aquello que había pasado y de intentar hacer por todos los medios que la víctima eh, tenga una vida lo más normal posible, pero sin decir una sola palabra, ¿no? De todo lo que había pasado. Entonces, yo siempre pienso que no solamente es la violación cuando tienes 10 años y aprendes a relacionarte y además acabas de formar toda tu personalidad, empiezas a tener todas tus relaciones sociales en base a un evento traumático, que es el de un abuso, obviamente, es el de una agresión, sino todo lo que pasa después, todo ese silencio, esa soledad, esa culpa que sientes, esa vergüenza. Y bueno, pues eso también es verdad que es necesario contarlo. Súper interesante lo que comentas del silencio de las víctimas. No sé si sientes que en esta cuarta ola feminista se está consiguiendo romper con ese silencio, se está empezando a poner en el centro la voz de las supervivientes y cómo lo interpretas, cómo lo has vivido tú en primera persona, si te ha animado ver a otras mujeres hacerlo. Sí, es una cosa que he vivido con, bueno, pues con mucha emoción, la verdad, y mucho sentimiento. Yo cuando empecé a ver cómo todas las mujeres se relataban y cómo todas las mujeres empezaban a tener una voz allí donde podíamos encontrar, ¿no? Allí donde podían encontrar eh, y una historia que contar y un espacio en el que de verdad darle importancia y darle valor a todo esto que hemos vivido, para mí era muy emotivo. Yo recuerdo ir a las manifestaciones del 8M, recuerdo ir al Ministerio de Justicia con la sentencia de la manada y yo recuerdo llorar allí muchas veces, ¿no? Que era un sentimiento agridulce porque yo decía, yo necesito sacarlo. Entonces, me parece que una de las mejores cosas que tenemos ahora mismo, por suerte o por desgracia, después de lo que nos pasa, es que se nos pueda escuchar, que se nos pueda dar ese altavoz y que se pueda llegar a comprender más allá de todo el estudio que se puede hacer eh, empírico,
que se puedan escuchar las voces de las víctimas para ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que habríamos querido, qué es lo que nos habría ayudado y que realmente se lleve a cabo esa reparación, que es esa palabra de la que estamos hablando ahora tanto, y que sea real. De hecho, en el caso del observatorio, lo que anunciaste ese día fue que ibas a pedir, de hecho, el desarchivo de tu causa porque en unos días, justo unos días después, el agresor salía de la cárcel. No sé si nos puedes contar un poco en qué quedó todo eso, en qué punto del proceso estás ahora mismo, lo que puedas contar. Sí, pues bueno, la verdad es que ha sido un proceso muy largo de buscar ayuda legal, de asesorarme un poco en todo lo que he podido. Y la última noticia que tengo es que está desestimado por la Audiencia Provincial el desarchivo de mi causa. 21 años después de la violación y 19 años después del reconocimiento en rueda, pues, pues bueno, no se ha considerado que tras todas las cosas que pasaron, pues este sea un caso que haya que volver a estudiar. Entonces, la verdad es que es muy doloroso, pues bueno, llevar tanto tiempo intentando luchar y esto sí que son cosas que al final no forman parte de esa ayuda, ¿no? De esa reparación, pero al menos hemos llegado a la audiencia provincial y, y yo la verdad es que no me gustaría rendirme. En tu relato en el observatorio, una de las cosas, bueno, en tu relato y en el de las 4 mujeres que estabais ahí, una de las cosas que se intentaba destacar era que por mucho que se están haciendo esfuerzos, en realidad hay mucho margen de mejora en la atención y en la reparación a las víctimas, ¿no? Sé que es muy difícil de resumir en tu caso porque son muchos los errores que ha habido, pero ¿cómo fue tu proceso? ¿Qué demandas tienes para evitar que puedan cometerse los mismos errores? ¿Qué ha fallado, digamos, y qué se puede mejorar? Bueno, sí que, claro, son 21 años de cosas que han ido pasando y que al final es difícil resumirlo así en algo rápido, pero una de las primeras cosas es que realmente haya un diálogo incluso entre juzgados de instrucción. En la propia parte de la instrucción, en mi caso, pues bueno, para esta persona había al menos 18 denuncias con unas descripciones y un modus operandi muy parecido. Y fueron 18 casos, el mío incluido, que se llevaron en 18 juzgados de instrucción diferentes, lo cual hace muy difícil que se pueda hacer una causa común, ¿no? Esto yo creo que fue una de, de las dificultades que ha habido dentro de todo el proceso. Otra de las dificultades pues es la custodia de las muestras biológicas que se cogieron en el hospital ese mismo día, que nunca llegaron a los juzgados, no fueron unas muestras que nunca llegaron a analizarse y realmente fue algo que podría haber dado muchísima luz al caso, a mi historia, a mi propia credibilidad. Entonces, eh, bueno, pues fue una de las cosas que para mí más dolor me ha causado, sobre todo cuando 20 años después yo he vuelto a ese hospital y he pedido un registro de las veces que yo entré, por qué llegué allí, en qué momento me atendieron y realmente se pierde la pista de las muestras que no llegaron nunca a analizarse. Tampoco hubo una notificación del momento en el que después de la rueda de reconocimiento yo fui como víctima y también llevé un testigo. Y bueno, tanto él como yo, pues yo textualmente dije que le recordaba más alto, pero que era el número 2 en este caso y que cuanto más lo veía, menos dudas tenía. Entonces este reconocimiento se dio como negativo y el de mi testigo también, que nombró al mismo número. Después de esto, pues esta persona sí que entró en la cárcel y no hubo ninguna notificación, lo cual también hizo que,
que pasase mucho, mucho tiempo pensando que esta persona iba a volver a mi casa, ya que él había estado en mi casa, que era donde había ocurrido la violación. Entonces, al final, pues me ha hecho crecer con un miedo atroz que he tenido hasta en mi propia casa, ¿no? Em, Cuando intenté, bueno, pues desarchivarlo todo y sobre todo, bueno, tener mi expediente y poder leerlo, porque para mí, en el momento en el que yo me enteré de que tenía derecho a la información, pues, bueno, por suerte me enteré de ello, por desgracia fue mucho tiempo después, pero fue un momento en el que yo realmente me di cuenta de que sí que tenía este derecho a la información, que por medio del centro de crisis llegamos a que pudieran llegar a mi expediente, ¿no? Eh, Fueron meses muy, muy duros, llamando a muchos números de teléfono, a los juzgados donde declaré, a la comisaría donde yo estuve, y fue muy difícil realmente llegar a poder leer mi expediente y no lo hubiera conseguido si no habría sido por el centro de crisis, por las eh, bueno, por todas las personas que me ayudaron, porque yo siendo la víctima no tenía derecho y me pedían un abogado, un procurador, entonces era pues muy frustrante y muy difícil simplemente saber, querer confirmar que tu historia estaba ahí y querer volver a leer tu propia declaración. Entonces, pues bueno, ha sido muy difícil, ha habido muchas cosas del proceso que yo me encantaría que ahora mismo fueran mejores. La verdad que tenemos que pensar que esto fue hace 21 años, pero en ese momento, pues bueno, yo me pasé toda la tarde en una comisaría declarando y contando mi historia una y otra vez, y lo último que hice fue ser trasladada al hospital donde me cogerían todas estas muestras, lo cual también, bueno, pues al final te pone en una situación muy incómoda, muy difícil, donde no sabes exactamente quién tienes delante de ti y por qué está volviendo a traspasar ese límite o esa barrera que también pues ha sido traspasada ese mismo día por la mañana en tu casa por un desconocido. Eh, bueno, pues ha sido todo, la verdad que bastante difícil, aunque también tengo que decir que ha habido luces, aparte de todas las sombras que ha habido, y que, bueno, pues que aquí seguimos intentando luchar. Dices que ha pasado mucho tiempo ya y las cosas probablemente han cambiado mucho. No sé hasta qué punto han cambiado demasiado en el ámbito del proceso, pero en cualquier caso tú sigues siendo una víctima que no ha sido, no ha recibido ningún intento de reparación por parte de las instituciones, ¿no? No, exactamente. Es un Nada. deber que está todavía por cumplir, porque es un deber que tiene la propia administración, ¿no? Sí, de hecho era un poco lo que yo buscaba tanto tiempo después, en el que yo he pedido un desarchivo de mi causa, sobre todo para que se vuelva a estudiar sabiendo ya que esta persona fue juzgada por dos casos en los que, bueno, pues al final se describían cosas muy, muy, muy similares a las que yo describía, solo que se llevaron, como ya he dicho, en otros juzgados de instrucción diferentes. Una de las cosas que yo quería conseguir, más allá de volver a conseguir que esta persona fuera a la cárcel, porque legalmente, bueno, pues no sabemos si ha estado los años límite que se puede estar en España, era esa reparación simbólica o esa reparación de vamos a volver a estudiar tu caso y al menos que esta persona salga como culpable, ¿no? Que no se quede en una causa archivada y que no parezca que en realidad, eh, bueno, pues esta violación quedó impune, ¿no? Y también forma parte de que se te reconozca lo que tú llevas sufriendo todos estos años. Y, y también sí que hay cierta parte que yo he tenido la suerte de poder reunir el dinero suficiente para pagarme una terapia. Pero sí que es cierto que en algún momento me han animado, ¿no? A hacer una cuenta rápida del dinero que
bueno, pues que he podido gastar en abogadas, en psicólogos, en médicos, y la verdad es que supera con creces los 15.000 euros y además, bueno, pues en este proceso en el que yo llevo 5 años, podría decir como mucho. Entonces, bueno, pues igualmente, claro que yo creo que nos merecemos una reparación económica, simbólica, algo que nos haga un poco sentirnos respaldadas por parte de la Administración de Justicia, desde luego. Claro, y más, y lo que tú decías, más allá de la propia indemnización, que es con lo que se queda muchas veces la gente, el reconocimiento de que tú eres una víctima y él es un agresor, que al final eso es también una parte súper importante de la reparación y de la sanación, ¿no? Del proceso de sanación tras una violencia tan extrema, ¿no? No sé si crees que la sociedad y las familias en concreto están preparadas para acompañar y para reparar el daño que han sufrido las víctimas de violencia sexual, ¿no? ¿En qué crees que se necesita trabajar más en ese área? Pues mira, justamente no creo que las familias estén preparadas o no, al menos en su mayoría. Es decir, supongo que muchas de las personas que podemos intentar llegar a estar preparadas, quizás somos las personas que hemos tenido esta violencia de cerca y que hemos comprendido que es necesario un trabajo muy, muy grande. Pero desde luego una de las cosas que sí que tampoco hubo fue una atención real a la familia, ¿no? Esto es una niña de 10 años que sufre una violación que por supuesto va acompañada de su familia, los cuales también son víctimas y los cuales también tienen que pasar su momento de duelo que durará seguramente toda la vida. Entonces, tanto una ayuda para la familia, un asesoramiento para la familia, ya sea psicológico para ellos y ellas y para la víctima, pues debería ser muy necesario porque no nacemos sabiendo qué tenemos que hacer en una situación tan traumática y tan difícil. Igual que yo misma no podría llegar a imaginarme cómo puedo, cuál es la mejor manera con la que yo le puedo dar este apoyo a una víctima y siendo víctima. Entonces, de cara a las familias, de cara a la sociedad, es necesario también, yo creo, darle voz, que la gente entienda que esto no se queda solamente en el día que sufres la violación, lleva consigo mucho, aprendes lo que es la sexualidad de una manera diferente, directamente la aprendes así. Toda tu vida la vas a vivir así, toda tu vida vas a vivir las relaciones sociales y vas a quererte tú a ti misma de una manera diferente. Entonces te va a afectar tanto en la vida que, que está claro que hay que hablar de ello, sobre todo para saber intentar acompañar, escuchar y dotar de las herramientas necesarias a estas personas que, bueno, pues que a lo mejor hemos crecido sintiendo que nos pasaba algo, que no encajábamos en la sociedad y que no llegaríamos a nada. Después de muchos años, de hecho, te sumas por desgracia, cada vez más larga lista de supervivientes que se convierten o que hacen la labor de activistas o de divulgadoras. No sé si te consideras activista o divulgadora, pero bueno, lo hacen para conseguir un cambio real, ¿no? Y bueno, el que lo hayáis sufrido desde niñas, desde pequeñas, desde adolescentes, pues os hace, digamos, una voz más de más autoridad, ¿no? Os podríais haber quedado en casa, digamos, y simplemente sanar, pero ¿por qué decidís dedicar vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestro dinero muchas veces también a hacer esta labor de denuncia y de divulgación? Sí, es totalmente cierto, ¿no? Y lo he pensado muchas veces y no te creas que es una cosa que en muchos momentos yo creo que te planteas, sobre todo cuando estás intentando darle voz a algo que tú has sufrido, ¿no? Y que al final todas estas cosas, lo que te pase, te llegará directamente, te irá un poco la vida en ello. Entonces, bueno, ¿por qué no quedarme en casa? Porque creo que no podía, que no podía. Justamente
en este libro que para mí fue maravilloso, que es el testimonio de una víctima de violación, que el libro se llama Tengo un nombre, decía que llegó un momento, como he dicho antes, en el que no podían vivir su vida sin darse la vuelta y volver a mirarlo todo e intentar encontrar su voz, ¿no? Entonces, bueno, pues después de esto y cuando yo por fin conseguí, mm, bueno, pues al final lo mismo, conseguí esa credibilidad que me dio un expediente que estaba guardado en algún sitio donde ponía mi nombre con violación y allanamiento de morada, que al final era un poco lo único que me agarraba a toda la historia que yo había sufrido y que me pensaba en algún momento que me había inventado, pues me di cuenta de lo mal que me había tratado, ¿no? Ese día, al salir de los juzgados, me preguntó la psicóloga de la oficina de víctimas que qué era lo que sentía. Y lo que sentía era rabia y era culpa y era necesidad de perdonarme a mí misma, ¿no? Por todo el daño que me había hecho yo a mí misma, incluso, obviamente, derivado de toda esta situación durante el tiempo, pero sobre todo por no darme ese espacio o esa voz que yo tenía. Y después de esto, cuando yo empecé a contar mi historia y yo misma busqué un espacio de víctimas, una mesa redonda de víctimas donde se pudiera hablar, me di cuenta de que relatarme, de que contar todo lo que viví hace 20 años y todo lo que ha supuesto, me hacía más libre, me hacía dejar de esconderme, dejar de intentar fingir que era una persona que no era, dejar de intentar justificar todos mis comportamientos, mis miedos, mis bloqueos en cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, una vez más sales y dices, sí, yo fui víctima de esto y además esto es lo que he necesitado y yo he tenido todo este miedo por todo lo que he vivido, ¿no? Y, y esto lo hablaba, bueno, pues hace poco con mi psicóloga, que le decía, es que a mí me libera, yo me siento libre cada vez que vuelvo a plantarme en algún sitio y digo, sí, 21 años después te puedo decir que esto es lo que pasó, pero bueno, que aquí estamos, que hablar, que ser escuchada sana, sobre todo dentro de un espacio de mujeres, ¿no? Y que nos den voz, bueno, pues yo creo que es un poco el primer paso. Entonces, bueno, pues desde ese momento, sin ninguna intención más allá que la intención de que alguien que me escuche pueda sentirse un poco acogida, siempre sabiendo que mi historia es solo mi historia y que no me atrevo a universalizar mi testimonio y que cada mujer habrá sentido una cosa diferente, pues que podamos, bueno, pues un poco cargarnos de razón y decir, es que nos tienen que escuchar. De hecho, ya en el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del año pasado ya animabas a escuchar más a las víctimas para hacer valer su relato. ¿Qué poder crees que tienen las historias en primera persona de violencia que con tanto esfuerzo, tanto dolor, que a veces son incluso revictimizantes esos relatos en función del contexto y del formato? eh, Cuando la compartís para intentar promover cambios profundos y reales para evitar que vuelvan a suceder estas situaciones. Bueno, a mí como, pues como bien dices, me gustaría pensar o me gustaría creer que estos relatos tienen un poder transformador y bueno, es lo que a mí me gustaría pensar, pues porque al final eh, no, no hacemos otra cosa más que, bueno, pues exponer ciertas cosas que llevan mucho trabajo por detrás, psicológico, mucho trabajo familiar, emocional, de todo. Exponerlo eh, y hacernos ciertamente vulnerables, pues para darle voz a todo lo que ha pasado, ¿no? A mí me encantaría que justamente, por ejemplo, en este congreso del observatorio, que estaba toda la Administración de Justicia, pues que con que a una persona que tenga un poco de bueno, de voz
dentro de todos estos procesos se le puede haber quedado algo de cara al tratamiento de víctimas, a cómo quizá repensar el proceso, todo este proceso tan difícil, para hacer que la víctima, ya sea menor o mayor de edad, no se sienta tan vulnerada otra vez, pues bueno, yo me quedo con eso y me encantaría pensar de verdad que estos relatos tienen bueno, pues tienen unos oídos que los escuchan y alguien que intenta cambiar las cosas que tiene ese mismo poder, porque mi poder ahora mismo solamente como, como docente, como bióloga y como víctima, pues es el de contar y el de intentar, pero, pero no voy a poder cambiar la justicia, aunque me gustaría. Sí, de hecho, te iba a preguntar cuál ha sido tu experiencia como superviviente que comparte públicamente su testimonio, porque entiendo que tendrás experiencias de todo tipo, ¿no? Desde las más positivas hasta las más desagradables. ¿En qué ocasiones, digamos, que te has podido sentir incómoda y cómo crees que podemos educar a la sociedad en general, incluyendo ahí también a las instituciones, para lidiar mejor con el trauma de la violencia sexual? Bueno, pues sí, pues mira, por un lado, de cara a contar las historias de los demás, a contar las historias de las víctimas, sí que creo que, por ejemplo, en la parte del periodismo deberían ser cubiertas todas estas historias por personas especializadas, sobre todo el saber cómo yo puedo llegar a contar esta historia tan dolorosa y tan valiosa. Me gustaría pensar que me han entregado para cómo contarla al mundo sin que esto sea, bueno, pues doloroso para la propia víctima, sin pensar en que haya un titular, que las personas tengan que leer, que, bueno, pues yo sí que he tenido una mala experiencia en prensa y una de las cosas que se hicieron mal es que en el titular se puso eh, fui violada con 10 años y entre todos lo escondieron. Y bueno, pues al final estas son cosas dolorosas que no quiero que se quede solamente. Primero una cosa que yo no dije, bueno, pues al final son cosas que tú ves y que te das cuenta de que no es esto lo que quieres transmitir. Lo que quieres transmitir es todo lo que se ha sentido después, no un simple titular. Eh, y bueno, sí que es verdad que al final, durante mucho tiempo, yo creo que se ha, se ha minimizado todo, se ha quedado todo pues, en el caso de la diferencia que había antes o esta lucha entre abuso o agresión, entre cuánto se utilizó la fuerza contra ti, cuántas veces dijiste que no, si en algún momento lo hiciste, cómo te quisiste defender. Y es una cosa que a mí como víctima me ha perseguido toda la vida y me ha costado mucho llegar bueno, pues a esa reconciliación con esa niña de 10 años que no tenía más herramientas, primero que fiarse de un adulto, que era lo que le habían enseñado y que ni siquiera supo reconocer que lo que le estaban haciendo realmente era, era algo que no tenía que dejarse hacer, pero que en el fondo, pues esta respuesta de bloqueo era una respuesta biológica, era una respuesta natural del cuerpo y que además, eh, bueno, pues no era menos creíble ni menos real que yo le hubiera abierto las puertas de mi casa a esta persona, por ejemplo. Y después, pues también de cara a la administración, bueno, pues a toda la parte legal, sí que, bueno, pues he tenido algún desencuentro con alguna abogada que le daba más importancia, pues, por ejemplo, al tema de eh, hasta dónde hubo penetración o si realmente, pues al final se culminó o no todo el acto sexual. Entonces, bueno, pues
simplemente me gustaría darle voz, ¿no? A que ya directamente que se te meta una persona en casa, un desconocido que no conoces y que te baje los pantalones y es que eso ya, independientemente de lo que al final acabe pasando o el grado de penetración o en qué momento, bueno, pues acabó todo esto y que se le dé un poco de voz a las cosas que realmente importan, sobre todo para que sean útiles, para que se puedan llegar a utilizar para cambiar cosas, para desde el punto de vista de de los procesos legales, de la psicología y no desde el vamos a intentar que, que esto lo lea la mayor parte de personas posible o bueno, que tenga un poco de morbo porque en realidad pues creo que forma parte del sistema. Esto no es una cosa de morbo, esto es una cosa de violencia. Y entonces, bueno, pues más o menos serían esas. ¿Crees que hemos avanzado en educación afectivo-sexual para ayudar a que las niñas y adolescentes de hoy encuentren las palabras para identificar primero y denunciar después la violencia que han sufrido? ¿Qué crees que necesitamos mejorar en ese sentido? Bueno, creo que hemos avanzado, creo que nos queda mucho. Pues justamente esta pregunta me pilla de cerca porque una de las cosas que a lo mejor, pues bueno, yo he intentado hacer de cara a mi aportación a la sociedad, aparte de participar en todo este tipo de altavoces como el que tenéis vosotras, pues ha sido dedicar mi vida laboral a estar cerca de jóvenes que puedan llegar a sentirse como me sentí yo. Entonces yo ahora mismo soy profesora de secundaria y de bachillerato e intento en lo que puedo dentro de mi materia, que son las ciencias, es la biología, pues, pues bueno, pues poner mi granito de arena. Y justamente dentro de esto yo he tenido la suerte de que dentro de las competencias de biología y de todo el contenido que tenemos que dar, uno de ellos es la parte de hábitos saludables que tiene educación afectivo-sexual, lo cual a mí me ha venido genial porque es una manera un poco de acercar a todo esto que desde luego necesita muchísima adaptación, que desde luego no significa hablarle a una persona de 11, 12 años, 13, de, en los términos en los que podemos hablar nosotras ahora. Hay que adaptarlo y a mí me gustaría que se estuviera haciendo en todos los sitios. Yo soy consciente de que realmente esta parte o se pasa muy por encima o se queda en cosas puramente anatómicas. Es decir, nos han podido enseñar a todos y a todas lo que es el aparato reproductor masculino y femenino, pero no nos han enseñado a reconocer una relación de violencia, no nos han enseñado a reconocer una situación en la que se estén sobrepasando nuestros límites, ¿no? Límites que tenemos que poner desde que somos pequeñas. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría un poco poner mi granito de arena dentro de lo que yo pueda y dentro de la educación afectivo-sexual, que como has dicho, pues ayude a identificar una situación, ayude a contarla, a denunciarla y sobre todo a que nosotras y nosotros desde pequeños sepamos cuáles son nuestros límites y como por desgracia todo esto es muy difícil prevenirlo, aunque también hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no? por prevenirlo, pues que también se pongan muchos esfuerzos desde la educación, desde las instituciones, en que haya un buen equipo de personas con ciertos protocolos que, que estén ahí para asistir a las víctimas, para darle todo lo que necesiten después. Porque esto a veces nosotras tenemos que explicarlo, pero creo que mucha gente no ha reflexionado sobre que la educación sexoafectiva es un derecho de los menores y de las menores. No depende de la opinión que tengan ni los padres, ni las madres, ni los docentes tampoco, que muchas veces piensan que es una cuestión que no les atañe, ¿no? Es una responsabilidad colectiva. Exactamente, y es responsabilidad de todos como sociedad formar a personas
que no sean potenciales agresores y formar a personas que sepan identificar todas estas, bueno, pues todas estas relaciones o todo este iceberg de la violencia que, como sabemos, no comienza en una agresión, sino que comienza mucho antes con cosas que a lo mejor no han sido identificadas como agresión y ahora mismo pues intentamos hacer que sí que sean identificadas como agresión y no acaben en toda esta punta del iceberg que solamente se ve cuando pasa uno de estos eventos tan difíciles, ¿no? Que debajo del agua hay una cantidad de, bueno, pues de comportamientos que es responsabilidad de todas las personas educar, educar a los más pequeños y a las más pequeñas y educarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos para no ser tampoco personas que lo lleven a cabo. Bueno, pues para terminar, y a riesgo también de que esto parezca un poco una entrevista de trabajo, pero no va por ahí la pregunta, queríamos saber dónde te ves dentro de 5 o 10 años como activista, como divulgadora, si es que te consideras como tal. ¿Cómo lo ves? Sí, pues bueno, desde luego me veo acompañada. A mí me cuesta mucho pensar en el futuro porque, bueno, pues al final yo creo que dentro del proceso en el que estoy viviendo, casi que voy ganando las herramientas para lidiar con los problemas que me van surgiendo y me cuesta mucho pensar en a dónde puedo yo llegar, pero desde luego me veo acompañada de muchas mujeres. Me gustaría poder llegar, bueno, pues poder tener todo el altavoz que yo pueda y sobre todo formarme. Em, Tengo, bueno, pues una amiga que siempre me dice que las mayores expertas en violencia sexual somos las víctimas y yo no me gusta pensarlo así, bueno, pues porque yo siempre pienso que puedo saber más, ¿no? Entonces, sé reconocer qué es lo que pasa desde el punto de vista de la víctima dentro de mi historia, pero también me gustaría poder escuchar todas las historias que yo pueda para poder seguir formándome y sobre todo poder llegar, bueno, pues a hacer algo. O al menos que entre todas las mujeres que podamos juntarnos y que nuestro altavoz pues sea más alto, más grande y llegue más lejos. Ahí esperamos estar también nosotras. Será súper bonito. Pues, Y no sé si tienes algo más que quieras añadir o contarle a la gente dónde te van a poder escuchar próximamente, si tienes alguna fecha ya cerrada, si quieres compartirlo. pues sí, bueno, nada, primero daros las gracias a ti, Nerea, Amelia, porque esto es maravilloso todo lo que hacéis. Yo cada vez que veo algo así me parece que tiene vamos, un valor incalculable. Y bueno, pues de cara al futuro sí que es verdad que voy a estar en un taller de la UNED, es un curso de la UNED que se llama Atención a Víctimas, Reparación sin Daño, estar en septiembre. Y bueno, pues de entre medias sí que voy a estar en talleres cerrados para el CEPE, para el Instituto Nacional de Administración Pública, intentando formar a personas dentro del funcionariado que puedan llevar a cabo estos protocolos siempre que ocurra un caso de agresión dentro de todo este mundo tan difícil, ¿no? De la administración pública y allá donde yo pueda tener una voz. Siempre estaré encantada, la verdad, de volver a participar en estas cosas y en todo lo que se pueda. Pues muchas gracias, Laura, por compartirla también con nosotras. Nada, deseando que te escuchen también, porque efectivamente sí que todavía hay mucho que mejorar y esperamos que eso, dentro de 5 o 10 años podamos celebrar muchos avances juntas. Gracias a ti.
Bueno, pues no podemos estar más agradecidas a Laura por su tiempo, por su dedicación, por su valentía, por su compromiso con la justicia social y la reparación a las víctimas, una cosa a la que nos sumamos 100%. Es además incalculable, y creo que esto es importante resaltarlo, el tiempo, el esfuerzo y el dinero que las propias supervivientes invierten y gastan en sensibilizar a la población y hacer prevención, ¿no? Para que lo que les ha pasado a ellas no vuelva a suceder a una niña, a una adolescente o a una mujer más, ¿no? Lo menos que podemos hacer como sociedad es escucharlas y es apoyarlas en ese camino que ellas han emprendido y que es en realidad el camino de todas, ¿no? Para todas. Y hoy más que nunca, además, desde Margi y desde FEMAP, no podíamos dejar de alzar la voz ante los casos de corrupción que hay vinculados al consumo de prostitución y que han salido recientemente implicando a miembros del Partido Socialista Obrero Español, un partido que técnicamente se define como abolicionista abiertamente de la prostitución. En este sentido, nuestro posicionamiento es muy claro. ¿Cómo vamos a acabar con la prostitución si en la cúpula del poder hay puteros? Hombres que acceden al cuerpo de las mujeres para cerrar acuerdos, sin pudor, sin vergüenza, con absoluta impunidad. Soy Amelia Tiganos, llevo casi 10 años dando la vuelta a este país y también alrededor del mundo, divulgando sobre el abolicionismo, sensibilizando contra la prostitución, utilizando mi historia personal y también los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años, pues soy una experta en la materia. Te comento que el vídeo de hoy no es un vídeo divulgativo, no voy a explicar por qué es necesario el abolicionismo, qué es el abolicionismo, por qué la prostitución es un problema y un fracaso social. Para eso te puedes meter en internet, averiguar, pensar, alimentar tu libertad de pensamiento y especialmente no repetir tópicos y frases hechas, ¿vale? Hoy este vídeo lo hago en calidad de presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas, FEMAP. Tengo que reconocer que me ha costado unos días poder sentarme delante de la cámara y hacerlo de esta manera, pues me tocaba en lo más profundo de mi corazón y mis heridas más profundas, porque mientras me juego la vida, mientras pongo en riesgo mi integridad, mi salud física y mental, absolutamente todo, estos hombres del poder siguen haciendo de las suyas y no hay absolutamente ninguna intención de que esto avance para mejor. En el caso de las mujeres, ¿vale? No es un caso aislado, es un trama de corrupción estructural. Es una red de poder donde a las mujeres se nos reparte como si fuéramos moneda de cambio, ¿no? Quienes pueden legislar contra esto callan, o bien porque están implicados o bien porque tienen intereses o beneficios sobre ello, ¿no? Está claro porque no hay una ley abolicionista, está claro porque las propuestas abolicionistas no avanzan. También se explica cómo en los últimos años hemos asistido a una limpieza sistemática de las mujeres de la primera línea política, las mujeres abolicionistas, unas figuras potentísimas que han sido apartadas por sus propios compañeros de partido. Esta limpieza y esta persecución y cancelación de las mujeres abolicionistas en la política, no solo en la política parlamentaria, sino también en la política que ejercemos desde la sociedad civil, es una demostración de cómo opera el lobby proxeneta y la implicación que tiene dentro de las estructuras de poder. Llegadas a este punto, no se puede quedar en una cosa más, en un titular, en un mal momento, ¿no? Exigimos hechos, no palabras. Estamos cansadas de promesas vacías, estamos cansadas de las buenas intenciones que solo sirven para lavar la cara y la imagen de un partido. Estamos absolutamente cansadas y exigimos justicia y exigimos un pacto de Estado contra la prostitución y la aprobación de una ley abolicionista del sistema prostitucional. Que esta ley, cuando se presente en el Congreso, tal y como nos han dicho, vaya al Congreso con los deberes hechos para que sea aprobada, no de cualquier manera. No nos sirve otra vez, la hemos presentado y no ha salido cuando perfectamente sabían que eso no iba a ser así. Exigimos justicia y también el fin de la impunidad de quienes se lucran y fomentan la explotación sexual de mujeres. Y antes de despedirnos queríamos rendir un sentido homenaje a nuestro grandísimo y queridísimo compañero Jonathan Mahler, recientemente fallecido. Durante años, como director de CAP Internacional, luchó e impulsó
políticas abolicionistas en España y en muchos otros países que hoy le van a echar mucho de menos. Fue un aliado valiente, coherente, profundamente comprometido con los derechos de las mujeres. Y necesitamos más hombres como Jonathan. Y lo mejor que podemos hacer es seguir su legado con la firmeza que él mismo nos contagió. Le vamos a echar muchísimo de menos. Estamos seguras de que él también estaría muy de acuerdo con el mensaje que os dejamos al final de cada episodio, así que esta vez va por él. Sed radicalmente libres, hoy y siempre.